Prepárate para descubrir los 5 asombrosos eventos que ocurrieron después de la muerte de Jesús. Desde terremotos hasta resurrecciones, este relato te dejará sin aliento. Pero eso no es todo, también revelaremos secretos sorprendentes que cambiarán tu perspectiva sobre la historia de la crucifixión. No te pierdas ni un segundo de este video lleno de revelaciones impactantes. Haz clic y acompáñanos en este viaje inolvidable. Inmediatamente, después de la muerte de Jesús, un terremoto sacudió la tierra y las rocas se partieron, mostrando una respuesta impactante de la creación ante el fallecimiento del Hijo de Dios. Mateo relata cómo la tierra tembló y las rocas se dividieron, destacando la magnitud del evento divino en la cruz. Las tumbas se abrieron, un fenómeno registrado únicamente por Mateo. Numerosos cuerpos de santos, aquellos que habían fallecido creyendo en Dios, fueron resucitados después de la muerte de Jesús. Estos santos salieron de sus tumbas y se manifestaron en la ciudad santa de Jerusalén, apareciéndose a muchas personas como testimonio de la poderosa obra que acompañó la resurrección de Cristo. Después de la muerte de Jesús, según Mateo 27, 52-53, ocurrieron eventos asombrosos. Un terremoto sacudió la tierra, un fenómeno que podría explicarse por las características geológicas de Palestina, situada sobre una gran falla sísmica. Sin embargo, lo que hace este terremoto excepcional es que resultó en la apertura de las tumbas, un hecho inusual y significativo. Las tumbas, que estaban esculpidas en roca, fueron abiertas, lo que sugiere una intervención divina más allá de las fuerzas naturales. La resurrección de los cuerpos de los santos que dormían en la muerte se atribuye claramente a la acción directa de Dios. Este conjunto de eventos extraordinarios en el momento de la crucifixión de Jesús ofrece un poderoso testimonio de su divinidad y el significado trascendental de su sacrificio en la cruz. Otro terremoto pronto sería testigo de un evento divino de una magnitud aún mayor, la resurrección de Jesús. Mateo registra estos eventos de manera única para resaltar la victoria sobre la muerte lograda por el sacrificio de Jesús en la cruz. Aquellos que fueron resucitados son descritos como aquellos que habían dormido, un término común en el Nuevo Testamento para referirse a aquellos que han muerto pero cuyo destino eterno está asegurado. La resurrección sobrenatural de estos santos y su aparición en Jerusalén son testimonios impactantes de la obra redentora de Jesús en la cruz y de su victoria sobre la muerte. La expresión pueblo santo probablemente se refiere a figuras piadosas del Antiguo Testamento, héroes y mártires de la historia de Israel que fueron seleccionados para testificar milagrosamente estos eventos. Su resurrección y aparición en Jerusalén sirven como una confirmación poderosa de la realidad del poder divino de Jesús y su victoria sobre la muerte. La aparición de estos santos en Jerusalén es un testimonio de la obra de Jesús en la cruz. Este evento anticipa la enseñanza de Pablo sobre Jesús siendo las primicias de los muertos, como se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 a 23. Pablo enseña que Cristo resucitó de entre los muertos y se convirtió en las primicias, el primero en ser resucitado con un cuerpo inmortal e incorruptible. Esta resurrección anticipa la de aquellos que han muerto en la fe en Cristo. Así como la muerte vino al mundo a través de Adán, la resurrección de los muertos viene a través de Cristo. En su venida, aquellos que son de Cristo serán resucitados con cuerpos inmortales e incorruptibles, cada uno en su propio orden. La resurrección de estos santos sirve como un preludio de la resurrección hacia la cual todos los creyentes pueden anticiparse con esperanza. A través de la muerte y resurrección de Jesús, un nuevo día ha llegado, un día en el que la muerte fue derrotada por la vida. Este es el fundamento de nuestra fe y la promesa de nuestra propia resurrección en Cristo. La resurrección a la vida eterna se ha vuelto posible gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Sin embargo, es interesante notar que no fue hasta después de la resurrección de Jesús que los ocupantes de esas tumbas fueron resucitados y entraron en Jerusalén, donde se aparecieron a muchos. La Biblia no proporciona detalles sobre el destino final de estos santos resucitados, no dice si murieron nuevamente o ascendieron al cielo con el Señor Jesús. El impacto de la muerte del Hijo de Dios se manifestó incluso en la naturaleza misma, las rocas se partieron. Aunque Jesús no murió por las rocas,
este evento muestra cómo la creación respondió a su sacrificio. Las rocas resultaron ser más sensibles que los corazones de los hombres por quienes Jesús derramó su sangre. Es plausible entender que Mateo quiso resaltar que el terremoto ocurrió tanto en el día de la crucifixión de Jesús como en el día de su resurrección, señalando así la importancia y el poder de estos eventos. El poder de la nueva vida, inaugurado por la resurrección de Jesús, fue tan potente que trajo de vuelta a algunos de los justos que habían muerto. Este pasaje en Mateo es uno de los más misteriosos del Evangelio, ya que Mateo no ofrece mucha información adicional y no encontramos relatos de este suceso en ninguna otra fuente. Tercero, el velo del templo se rasgó en dos. Según Mateo 27, 50-51, Jesús, en sus últimos momentos en la cruz, gritó con una voz fuerte y agonizante, entregando voluntariamente su espíritu en sumisión al plan de su Padre. Inmediatamente después, el velo que separaba el Santo de los Santos en el templo se rasgó de arriba a abajo, mostrando una intervención divina. Esta cortina era la única que diferenciaba el área sagrada de la parte más sagrada del templo, simbolizando la separación entre Dios y el hombre. Este acto sobrenatural tiene profundas implicaciones. La ruptura del velo del templo ilustra la eliminación de la barrera entre Dios y la humanidad, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Ya no hay separación, todos pueden acceder libremente a la presencia de Dios a través de la fe en Cristo. El libro de Hechos 6:7 nos informa que en los días de la iglesia primitiva, muchos sacerdotes se convirtieron en obedientes a la fe. Es posible que el velo rasgado haya sido un testimonio impactante para estos sacerdotes, mostrándoles la magnitud de la obra redentora de Jesús y abriendo sus corazones a la verdad del Evangelio. Es muy probable que el evento del velo rasgado se convirtiera en conocimiento común entre los seguidores de Jesús, ya que fue un acontecimiento de gran significado y simbolismo. El autor de Hebreos hace referencia al velo en el templo en Hebreos 9, 1-3, donde describe cómo el primer pacto tenía regulaciones para la adoración divina y el santuario terrenal. En el templo, un velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, el área terrenal de la presencia de Dios del resto del templo donde los hombres habitaban. En el lugar santo se encontraban el candelabro y la mesa con sus ofrendas del pan sagrado de la proposición, mientras que detrás del segundo velo estaba el Santo de los Santos, el lugar más sagrado donde residía la presencia especial de Dios. Este contexto proporciona una comprensión más profunda del significado del velo rasgado en el momento de la crucifixión de Jesús. La ruptura del velo representa la apertura del acceso directo a la presencia de Dios para todos los creyentes a través de la obra redentora de Jesucristo. La revelación de este misterio no solo habría fortalecido la fe de los seguidores de Jesús, sino que también habría llevado a una comprensión más profunda de la importancia de su sacrificio en la cruz. El libro de Éxodo detalla cómo el velo en el tabernáculo fue confeccionado con material azul, púrpura y escarlata, así como lino fino torcido. Este velo espeso servía como una barrera física que separaba el lugar santo del lugar santísimo, simbolizando la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado. Sin embargo, Cristo, como nuestro sumo sacerdote superior, ha cambiado esta realidad. Como creyentes en su obra consumada, participamos de su sacerdocio superior y ahora podemos entrar en el Santo de los Santos a través de él. Hebreos 10, 19-20 nos dice que tenemos confianza para entrar en el lugar más santo por la sangre de Jesús, a través de un nuevo y vivo camino que Él ha abierto para nosotros a través del velo, que representa su propio cuerpo. Esta imagen es poderosa y conmovedora. Al ver el velo del templo rasgándose, podemos comprender que la carne de Jesús fue rasgada por nosotros en el sacrificio supremo por nuestros pecados. Así como Jesús estaba rasgando el velo que nos separaba de Dios, su muerte en la cruz abrió el camino para que tengamos acceso directo al Padre. El libro de Hebreos nos ofrece una explicación detallada y gloriosa del profundo significado asociado con el rasgado del velo, revelando cómo Jesucristo, a través de su sacrificio, ha eliminado toda barrera entre Dios y la humanidad, invitándonos a una relación íntima y redentora con nuestro Creador. El velo que siempre colgaba en el templo servía como un recordatorio constante de que el pecado hace a los seres humanos indignos de estar en la presencia de Dios.
a pesar de los numerosos sacrificios que se ofrecían diariamente, así como la oferta por el pecado que se presentaba una vez al año. Esta práctica ilustraba claramente que el pecado no podía ser expiado ni erradicado por simples sacrificios animales. Sin embargo, gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, las barreras que separaban a Dios y a las personas fueron destruidas. Ahora podemos acercarnos a Dios con confianza y audacia. Como se menciona en Hebreos 4, 14-16, tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, que ha atravesado los cielos. Él es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, ya que Él mismo ha experimentado todas las tentaciones, pero sin pecado. Por lo tanto, podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza, para recibir misericordia y encontrar gracia que nos ayude en nuestro tiempo de necesidad. El sacrificio de Jesucristo ha cambiado radicalmente nuestra relación con Dios. Ya no estamos separados por el pecado, sino que podemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote compasivo que intercede por nosotros ante el Padre Celestial. El cuerpo de Jesús fue rasgado en la cruz, y el velo del templo también se rasgó, ambos eventos simbolizando que ahora podemos acercarnos a Dios con audacia y confianza. Tenemos un sumo sacerdote que preside en los tribunales celestiales, asegurando que los creyentes tengan acceso total a la presencia de Dios. Cuando Jesucristo murió, la pesada cortina que separaba las dos principales salas del templo fue rasgada de arriba a abajo por una mano invisible, mostrando la eliminación de la separación entre Dios y la humanidad. La muerte del Hijo de Dios también fue acompañada por enormes temblores en el mundo natural, como si hubiera alguna conexión emocional entre la creación inanimada y aquel que la hizo. Estos eventos naturales resaltan la importancia y la magnitud del sacrificio de Jesucristo en la cruz, mostrando cómo su muerte impactó no solo a la humanidad, sino también a toda la creación. Cuarto, según Mateo 27:45, desde la 6ª hora del mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la 9ª hora. Una densa oscuridad envolvió toda la tierra. Este evento cumplió la profecía de Amós 8:9, que dice: sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en plena luz del día. Aquí, aquellos que exigían una señal del cielo obtuvieron una, aunque esta señal llevaba consigo un significado de ceguera espiritual. La oscuridad sobrenatural persistió desde el mediodía hasta la 9ª hora, aproximadamente hasta las 3 de la tarde. Es importante destacar que esta oscuridad ocurrió cuando el sol estaba en su punto más brillante, lo que resalta aún más la singularidad y el carácter milagroso de este evento. Debido a que la luna estaba llena, es improbable que la oscuridad haya sido causada por un eclipse, ya que la luna llena no puede interponerse entre la tierra y el sol. La rápida intervención de Dios provocó esta oscuridad, que también se menciona en otros registros históricos, como el de Fleagón, lo que respalda la veracidad del relato bíblico. Es importante recordar que el conocimiento astronómico en ese momento era rudimentario, por lo que la oscuridad sobrenatural no podría haber sido explicada fácilmente. Según algunas interpretaciones, el sol, testigo de los actos impíos de los hombres, retiró sus rayos para no presenciar más maldad. La oscuridad en un momento tan crítico puede tener varios significados. En la antigüedad, la oscuridad estaba asociada con el luto y la muerte de grandes hombres. Este oscuro y sobrenatural evento simbolizaba la magnitud y la gravedad de la muerte de Jesucristo en la cruz. Tanto lectores gentiles como judíos podrían entender la oscuridad como un signo cósmico que acompañaba la muerte de un rey, ya que en muchas culturas antiguas, la oscuridad era vista como un presagio de calamidad y muerte. Además, la oscuridad también podía ser interpretada como un signo del juicio de Dios, como una manifestación de su ira y desagrado hacia los acontecimientos que estaban ocurriendo en ese momento. La apertura de las tumbas y la resurrección de muchos santos después de la muerte de Jesús también se registra en Mateo 27, 52-53. Este evento sobrenatural, que incluyó la aparición de estos santos resucitados en Jerusalén, sería visto como una confirmación del poder divino de Jesús y una señal de la victoria sobre la muerte que él había logrado con su sacrificio en la cruz.
Para los creyentes, esto demostraría la promesa de la vida eterna y la resurrección que está disponible a través de Jesucristo. En Mateo 27, 53-54, se narra cómo el soldado que supervisaba la ejecución de Jesús, junto con otros soldados, presenció los eventos sobrenaturales que acompañaron la muerte de Jesús. Un terremoto y otros fenómenos los llenaron de asombro y temor. Este soldado, que era un centurión, estaba a cargo de garantizar que la crucifixión se llevara a cabo correctamente y sin complicaciones. Un centurión era un soldado de alto rango en la jerarquía militar romana, generalmente a cargo de 100 soldados. Para alcanzar este puesto, necesitaba ser valiente, inteligente y eficiente. Su deber principal era seguir las órdenes de sus superiores y mantener la disciplina entre sus tropas. La reacción del centurión romano ante los eventos que rodearon la muerte de Jesús es notable. A pesar de su entrenamiento y experiencia en situaciones difíciles, incluso él se vio impactado por lo que presenció. Reconoció la singularidad de Jesús y proclamó, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Este testimonio de un soldado romano, que probablemente no tenía ninguna afiliación religiosa con el judaísmo, añade peso y credibilidad al relato de la crucifixión de Jesús. El reconocimiento del centurión de que Jesús era el Hijo de Dios implica que Jesús era inocente del crimen por el cual estaba siendo crucificado. Este soldado experimentado, acostumbrado a presenciar innumerables ejecuciones, llegó a la conclusión de que Jesús era verdaderamente divino, a pesar de las acusaciones en su contra por parte de los líderes religiosos judíos. Este testimonio no provino de un recluta asustado, sino de un veterano experimentado que había visto y participado en muchas ejecuciones. El centurión estaba bien consciente de la fuerte condena de los líderes religiosos judíos contra Jesús por blasfemia, pero su declaración desafiaba esa condena. Incluso el propio Poncio Pilato, su comandante en jefe, había sostenido la condena de Jesús debido a las acusaciones de los líderes judíos, pero el centurión rechazó esta condena y reconoció la divinidad de Jesús. Este reconocimiento del centurión resalta la singularidad de Jesucristo y la injusticia de su crucifixión. A pesar de las circunstancias y la presión social y política, el centurión vio la verdad y proclamó la inocencia y divinidad de Jesús. Su testimonio añade un nivel adicional de autenticidad y significado al relato de la crucifixión de Jesús. Los argumentos a favor de Cristo eran abrumadores, y aunque el centurión había supervisado muchas crucifixiones, esta ejecución fue diferente. ¿Qué vio realmente? Vio varias escenas de los eventos de la detención, juicio y crucifixión de Jesús combinadas en una declaración convincente. La primera escena que impactó al centurión fue la respuesta de Jesús ante la injusticia que sufrió a manos de sus propios compatriotas durante su arresto y juicio. La dignidad con la que Jesús enfrentó la turba que clamaba por su sangre, como una oveja silenciosa antes de ser sacrificada, debe haber dejado una impresión indeleble en el centurión. Además, el centurión pudo haber sido testigo de la tortura que Jesús sufrió a manos de él mismo y de sus hombres. A pesar del sufrimiento físico extremo, Jesús mantuvo su compostura y no lanzó maldiciones o amenazas, sino que perdonó a sus verdugos y mostró compasión incluso en medio de su propio tormento. Estas acciones y actitudes de Jesús no eran típicas de un criminal común que enfrentaba su castigo, sino más bien revelaban una nobleza y una divinidad que trascendían la comprensión humana. Para el centurión, estas experiencias probablemente fueron convincentes y lo llevaron a reconocer que Jesús era más que un simple hombre, era el Hijo de Dios. Las Escrituras no registran ninguna respuesta específica de Jesús a los gritos de la multitud durante su juicio ante Pilato. En Marcos 15, 11-15, vemos cómo los principales sacerdotes instigaron a la multitud para que pidiera la liberación de Barrabás en lugar de Jesús. Pilato, confundido sobre qué hacer con Jesús, preguntó a la multitud qué mal había hecho Jesús para merecer la crucifixión, pero la multitud continuó clamando por su crucifixión. A pesar de que la narrativa no detalla ninguna respuesta verbal específica de Jesús en este contexto,
Su actitud y comportamiento general durante su juicio y crucifixión pueden haber dejado una impresión duradera en el centurión y otros testigos presentes. La dignidad y la calma de Jesús ante la injusticia y el sufrimiento podrían haber sido testimonio suficiente de su carácter divino y su inocencia, lo que llevó al centurión a declarar, al final, que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. La preocupación principal de Jesús durante su crucifixión no era por su propia liberación, sino por el perdón de aquellos que lo rechazaron y los soldados que lo crucificaron, incluyendo al centurión que lo supervisaba. En Lucas 23:34, Jesús pronuncia una de sus últimas palabras en la cruz, diciendo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Esta expresión de perdón y compasión hacia sus verdugos y aquellos que lo rechazaron es un testimonio poderoso de la misericordia de Jesús incluso en medio de su propio sufrimiento extremo. Mientras Jesús era crucificado, aquellos que lo rodeaban, incluyendo a los gobernantes y soldados, se burlaban y ridiculizaban de él. Desafiaron a Jesús a salvarse a sí mismo si realmente era el Cristo, el Mesías de Dios. Incluso colocaron una inscripción sarcástica sobre su cabeza que decía, «Este es el Rey de los judíos». A pesar de las burlas y la crueldad, Jesús demostró un amor inquebrantable y una disposición a perdonar a aquellos que lo maltrataban, mostrando así su divina naturaleza y su propósito redentor en la cruz. Esta actitud de perdón y compasión seguramente dejó una impresión duradera en el centurión y en todos los que presenciaron su crucifixión. Uno de los criminales crucificados junto a Jesús continuaba insultándolo, desafiándolo a salvarse a sí mismo y a ellos. Mientras tanto, los soldados que custodiaban la crucifixión repartían las ropas de Jesús, jugando por ellas y vigilándolo de cerca para evitar cualquier intento de rescate, como se registra en Mateo 27, 35-36. Además de estas escenas, el centurión presenció un evento aún más dramático durante las últimas horas de la vida de Cristo, la oscuridad que cubrió la tierra, el terremoto y otros fenómenos naturales que ocurrieron. Estos eventos sobrenaturales no solo fueron asombrosos, sino que también indicaban la magnitud de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Para el centurión y sus tropas, que probablemente nunca habían experimentado algo similar, esto fue impactante y aterrador. El centurión vio, escuchó y sintió todo lo que sucedía durante la crucifixión y muerte de Jesús, lo que lo dejó profundamente conmovido. La combinación de los eventos sobrenaturales y la actitud de Jesús durante su sufrimiento dejó una impresión indeleble en el centurión y sus hombres, quienes quedaron muy asustados por lo que habían presenciado. Este testimonio subraya aún más la singularidad y la importancia de la crucifixión de Jesús en la historia humana. A pesar de estar acostumbrados al miedo en el campo de batalla, el centurión y sus soldados experimentaron un terror puro frente a la poderosa cruz y el amor que se demostraba allí. Es en ese lugar, en el pie de la cruz, donde los corazones son conmovidos y transformados, incluso el corazón endurecido de un soldado experimentado. Como dice el antiguo dicho, el suelo siempre es nivelado a los pies de la cruz. En ese lugar sagrado, tanto pobres como ricos encuentran un terreno común para arrodillarse y abrazar al Cristo que murió por ellos. El reconocimiento del centurión de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios marca un punto crucial en su viaje espiritual, pero no debería ser el final. Nosotros, al igual que el centurión y sus soldados, debemos tener una pasión por conocer más profundamente a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Este encuentro con Jesús no puede dejar de afectar nuestras vidas de manera significativa. Deberíamos anhelar conocerlo más íntimamente y permitir que ese deseo arda en nuestros corazones, impulsándonos a seguir a Cristo con todo nuestro ser. Exactamente, no podemos afirmar con certeza lo que sucedió con el centurión y sus soldados después de presenciar la crucifixión de Jesús. La tradición que identifica al centurión como Longino, quien se convirtió en un seguidor devoto de Jesús y murió como mártir, es solo eso, una tradición, y carece de evidencia definitiva. Lo que sí podemos afirmar es que el encuentro con Jesús y la experiencia de presenciar su muerte en la cruz tuvo un impacto significativo en el centurión y probablemente en sus soldados. La verdad del sacrificio de Jesús en la cruz tiene el poder de transformar vidas,
y es posible que este encuentro haya sembrado una semilla en sus corazones que los llevó a buscar una relación más profunda con Dios. La decisión de responder al amor de Cristo y seguir sus enseñanzas es una elección personal que cada individuo debe hacer. Jesús ya ha tomado la iniciativa en la salvación al ofrecer su vida por nosotros en la cruz. Ahora, nos corresponde a nosotros decidir si aceptamos ese regalo y vivimos en comunión con Él. Es un llamado a vivir una vida transformada por su gracia y su verdad, respondiendo al amor que nos ofrece. Definitivamente, la vida y la muerte de Jesús no solo cumplió con el plan redentor de Dios, sino que también nos brindó la oportunidad de reconciliarnos con Él como sustitutos de la humanidad pecadora. Jesús experimentó la retirada de la comunión con el Padre, un sufrimiento indescriptible que formó parte del plan divino de redención. Aunque algunos puedan considerar estos eventos como mitos o simplemente historias teológicas, la verdad es que son testimonios extraordinarios que confirman la realidad del Evangelio y la transformación que el amor de Cristo puede traer a nuestras vidas. Estos eventos únicos en la historia humana atestiguan los actos sobrenaturales de Dios y su poder redentor. ¿Qué viaje tan increíble hemos tenido al explorar estos misteriosos eventos que siguieron a la muerte de Jesús? ¿No te han dejado sin aliento? Si quieres más contenido que desafíe tu mente y fortalezca tu fe, no busques más. Suscríbete ahora al canal Camino Cristiano para acceder a más historias inspiradoras, enseñanzas poderosas y revelaciones impactantes. Dale me gusta a este video si te ha encantado y compártelo con tus amigos y familiares para que también puedan unirse a esta experiencia de crecimiento espiritual. Juntos, podemos seguir explorando la verdad y el amor de Cristo. Nos vemos en el próximo video.